Uno se morirá sin haber resuelto el enigma de dónde reside el secreto de la bicicleta, si es en los radios, el manilar, la cadena, el sillín o dónde. A uno le tienta a pensar que quizás su alma está en los huecos, en la nada, en ese aire que circula entre las piezas, abanicándolas, y en cómo esa suma de palancas, gomas y tubos precariamente ensamblados se las arregla bastante bien para encajarse y desencajarse carretera adelante y producir, pese a todo, una cinta, un discurso, una máquina de coser y descoser historias. Tizón 2013. Me di cuenta que esos límites que yo tenía en la mente no existían, que era solamente buscar la manera para hacerlo. O sea, que puede ser un poquito más difícil, sí, lo va a hacer, ¿cierto? Sí. Pero que con alguna manera pues es solamente adaptación y experiencia, ¿cierto? Y el aprendizaje y el repetirlo y el volverlo a hacer, pero estos límites se quedaron en el pasado. Lo que yo pensaba que podía hacer antes y lo que sé que puedo hacer ahora después del ciclismo, porque el ciclismo despierta como todo este sentido de aventura que de pronto yo tenía como guardado, como el estar en la montaña, el estar en estas situaciones más extremas, me hace cambiar la perspectiva de la vida. Desde la parte física he ido aprendiendo que el límite es el miedo. Definitivamente desde la parte física no considero que tenga algún límite, porque específicamente en el mundo del ciclismo he encontrado que siempre hay herramientas para que vos puedas adecuar tu bicicleta de acuerdo a la diferencia que tenés y puedes siempre pasar lo que creías que no podías pasar. Vale. Entonces siempre vas a encontrar una suspensión más larga, un amortiguador mejor. Entonces desde esa parte técnica lo físico siempre se va a ver, digamos, nivelado. Perfecto. Entonces el límite grande está en la mente y es el miedo que te genere la situación a la que te le van a meter. Escuchar las historias que se tejen en el continuo pedalear de la vida sobre la bicicleta. Estar expectante sin perder la capacidad de asombro sobre eso que sobreviene de un testimonio, de la palabra de una persona diferente. Detenerse en los detalles, en sus gestos, en sus expresiones, en su buen humor, en cada historia que deviene en pasión por su bicicleta, porque es ese sencillo juguete el que lo hace sentir un cuerpo sin límite. Pues el uso de la bicicleta es principalmente porque tuve la aptitud para poder realizarlo cuando empecé, cuando aprendí, me di cuenta de que era bueno haciendo lo que hay que hacer montando en bicicleta, teniendo los descensos, el pedaleo. Me di cuenta que tenía la aptitud y eso para mí representó un logro muy grande porque nunca antes en mi vida había tenido algo tan revelador a la hora de hacer un deporte. Entonces por eso es el uso de la bicicleta. Representa para mi vida una alternativa para yo poder, digamos, realizarme como persona. Desde muy chiquito siempre, en cuanto a los deportes, me ha gustado más la bicicleta. Practiqué patines, pero siempre fue como la bicicleta lo que llevaba las riendas ahí y el deporte que me gustaba también con el fútbol. La bicicleta se vuelve algo en un momento cuando empezás a practicar que no es solamente deporte. Como te digo, es un estilo de vida que ya se te vuelve para todo. Ya todos tus amigos montan bicicleta, la novia monta bicicleta, los hermanos montan bicicleta. Entonces se vuelve algo que no es solamente deporte, se vuelve el medio de transporte, se vuelve para ir a encontrarse con los amigos. Hacer que su diferencia desaparezca y convertirla en su propia potencia los ha hecho ver como personas ejemplares, sacar de la mente los límites y desdibujar nuestra mal educada mirada.
la bicicleta me mostró que yo podía lograr muchas cosas con la diferencia. Claro. La misma diferencia se convirtió en una situación positiva. En una fortaleza. Exactamente. En un potencial tuyo. Dejó de ser una debilidad para pasar a ser una fortaleza. Entonces, a partir de ahí empecé a construir y ahora pienso que soy una persona más activa, más empoderada de mí mismo. Pienso que estoy más abierto a muchas cosas que antes no estaba. O sea que rompiste, la bicicleta te ayudó de cierta manera a romper esos prejuicios con los que venías de ese comportamiento social que a vos te intimidaban. Exactamente. Por ejemplo, la mirada de las personas. De alguna manera no me sesgaba por eso, pero era algo que estaba ahí, digamos, latente. Sí. Algo que yo sabía que iba a estar acompañándome durante toda mi vida, pero no tenía ningún problema con eso. Pero nunca me imaginé que iba a poder hacer las cosas que hago en este momento. Yo creí que yo iba a montar bicicleta en la ciclovía y ya, ¿cierto? Lo normal. Ir a dar paseíto, suavecito y volver a la casa. A partir de eso me he dado cuenta que puedo superar todos mis límites. La bicicleta, como dice Tizón 2013, ese vehículo movido por el deseo, cuyo motor son los sueños, se ha convertido en el transportador de esperanza, de nuevas ilusiones, porque son ellos quienes pedalean con fuerza para ganarse a sí mismos. Yo pienso que antes tenía una mente más estigmatizada, entonces antes no me concebía como una persona tan activa, que pudiera lograr tantas cosas. El hecho de la bicicleta hizo un cambio, pero antes era una persona, digamos, más pasiva, más aperezada, más acostumbrada. Tenías muchos prejuicios. Trataba de no tenerlos, pero es inevitable. Obviamente uno tiene algunos prejuicios con respecto al, digamos, al comportamiento social o las personas, cómo interactúan con uno. Yo por lo general con la prótesis no he tenido como problemas, normalmente he sido aceptado en todos los grupos, ¿cierto? Son muy abiertos a recibir la gente. Y antes, al contrario, me he sentido muy invitado a participar en ciertos colectivos, en ciertos grupos de ciclismo recreativo. Entonces la gente, la familia del ciclismo te empieza a ver como, por decirlo así, como muy teso, que man tan teso, que puede hacer eso. Entonces te empiezan como a integrar mucho más y te empiezan a apoyar. Yo pensaría que hay un factor muy grande ahí, es la curiosidad. A la persona le da mucha curiosidad a verme, de pronto hablar conmigo y ya, digamos, hablando de otro ciclista, saber cómo manejo yo la bicicleta. También pienso que me ven como una persona, digamos, ¿cuál sería la palabra? Como emprendedora, ¿será la palabra? Sí. Pues una persona que definitivamente decide salir adelante. Claro. Es como más coloquialmente lo escucho de las demás personas. Sí. Una persona que sale adelante. Claro. También como héroe, mucha gente te ve así, como también, hey, qué man tan teso, un héroe. Pues claro. Yo pensaría que no es tan idílico, pero de pronto es una persona como, uy, qué tan guerrero. Claro. Porque mira que las miradas siempre van a estar buscando esa normalidad, ¿cierto? Exactamente. Y al ver una figura de un cuerpo, no, es que mira, le falta una pierna, le falta un brazo, eso obviamente va a ser, digamos, algo extraordinario para la otra persona, que siempre está acostumbrado a mirarnos como nos ha enseñado la escuela, como nos han enseñado en toda parte, que realmente tenemos una mirada más maleducada. Lo que más interesante de todo me parece es el cuestionamiento que la persona se hace. Claro. Porque ese cuestionamiento va ligado a qué tan abierta tiene la mente la otra persona. Sí. Normalmente las demás personas tienen, digamos, discapacidades. Sí. Que las ven reflejadas en mí, cuando me ven a mí por claro. diferencia. Sí, sí. Entonces las personas por dentro ven que yo no tengo las capacidades que muchas veces ellos creen sí. que no tengo. Qué bien. Entonces es como un contraste, como un reflejo que hace.
El camino se construye en el encuentro con el cuerpo, en el viaje mismo. No se trata de llegar, ni mucho menos ganarle al reloj. Es un asunto de experiencia, como dice Landero 2013, de lentitud, artesanía en el vivir. Sus aprendizajes son su continuo pedalear, esa búsqueda incansable de experiencia, de nuevos retos por afrontar, para demostrarle a la normalidad que los límites no son físicos, que no se quede en los señalamientos, que se ponga sus zapatos y juzgue su propio camino. Bueno, dentro del ciclismo tenemos un grupo de amigos que nos reunimos todos los lunes. Este grupo de amigos siempre buscamos en un principio ir a miradores. ¿Dónde son los miradores en Medellín? En los barrios altos y en las comunas. Entonces, a partir de eso, yo siempre, como por la crianza y por todo esto, me enseñaron como no puede ir a esos barrios porque esos barrios son peligrosos, vea que lo van a robar, lo van a matar, y las bandas y las barreras invisibles y toda esa cuestión que a uno los mismos medios o la familia te han mostrado, y decir no se te vaya a ocurrir ir a esas partes. Por medio de este grupo de amigos y con la ciclada empezamos a ir a barrios que yo nunca me imaginé que iba a pasar. Entonces hemos ido a Caicedo, hemos estado en la Comuna 13, hemos estado en casi todos los barrios y todos los miradores en Medellín. La experiencia que más me ha marcado a mí dentro del ciclismo recreativo es haber tenido la capacidad que no sabía que tenía de poder hacer descensos a gran velocidad. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Yendo, sí, metiéndomele, ir corriendo un poquito el límite todos los días, porque obviamente el miedo lo frena a uno, pero todos los días un poquito empujando hasta que ya uno, digamos, por la pericia del dominio, y he logrado hacer muy buenos descensos. En sus historias cuentan que hacen largos recorridos, que pedalean descensos a gran velocidad, superan obstáculos y asumen con mucha fortaleza las cuestas que el camino va enseñando. Creo que el principal aprendizaje ha sido aprenderme a conocer a mí mismo, porque quizás con otros deportes no me había llegado a exigir al extremo como lo hace con el ciclismo. O sea, a ver cuáles son tus verdaderos límites. Por decirlo así, jugando fútbol te cansas y vas a estar en una cancha y ya, y te vas para la casa. En el ciclismo puedes estar cansado a 80 kilómetros de la casa y te vas a tener que devolver. Pero el regalo más grande han sido esos paisajes, han sido esos lugares, ha sido la gente, y ha sido el reto también de usted decir me voy a ir desde Medellín hasta, no sé, hasta Tarso, hasta Fredonia. Son cosas que definitivamente son muy constructivas a nivel personal. La diferencia se convierte en su propia potencia. Hacen de su singularidad un cuerpo atravesado por una pluralidad de fuerzas, en un motor para ir un paso más adelante. Es, como dice Muñoz 2013, sentir con el propio tacto el roce de los neumáticos sobre el camino. Antes de montar en bicicleta y ahora que monto en bicicleta, acepto mucho más la condición. Antes, y te pongo un ejemplo, yo tenía la prótesis, pero a veces, por decirlo así, no la sentía, ni siquiera la movía. Por ejemplo, yo la tenía, pero interactuaba tanto con la mano derecha que la otra prótesis que la mano se quedaba quieta, no la movía. Es más, mis papás me decían, hey, o sea, mueve las manos, hace esto. Ahora con el ciclismo, con el desarrollo, eso te abre la mente, te pone a ver la vida de otra perspectiva, que yo te digo, hey, o sea, tener la prótesis no es un problema. Hay cosas tan grandes en el mundo, tan difíciles, que eso no es nada. Es una condición que con una prótesis casi que la podemos arreglar, ¿cierto? A mí no me hace falta la mano, yo tengo el movimiento del codo, entonces tengo pues mucha movilidad en este brazo. Entonces veo la vida de manera diferente.
a raíz de eso, desde que empecé a montar, mis problemas, o no problemas, lo que yo creía que era un problema antes ya no es un problema, ya es una circunstancia en el día que se soluciona. La bicicleta definitivamente me cambió el chip, me cambió la perspectiva, me cambió el punto donde yo estaba parado, porque yo pensaba que la discapacidad era como un lastre que yo tenía, digamos, y algo con lo que yo, si bien había tenido una buena calidad de vida, Sí. sin embargo estaba ahí presente, digamos, amarrando, arrastrando. Pero con la bicicleta yo aprendí a que ese lastre que yo tenía podría convertirlo más bien en un gancho que me ayude a En un potencial. en una catapulta, Claro. exactamente. Esa es la principal enseñanza que me ha dejado a mí todo este cuento, y por eso, digamos, yo no pierdo la pasión ni dejo de contarle a nadie mi vivencia, mis experiencias, porque finalmente de eso se trata, de vos tener una condición que te hace diferente y que para todo el mundo puede ser negativa, pero se trata de mostrarle a los demás que es una cosa positiva si uno así lo quiere. Fue una visión fugaz, y enseguida sus gritos y sus risas se perdieron en la distancia, y yo me quedé allí, boquiabierto, embobado, sin saber aún que aquella era una de esas experiencias esenciales que todos tenemos en la vida, porque en ese momento descubrí que además de las bicicletas laborales, existían también las bicicletas recreativas, el viajar sin ton ni son, el hacer del viaje un capricho, una niñería. Creo que ahí, en ese instante, concluyó de golpe mi primera infancia, y comenzó la otra, esa otra edad donde lo legendario mezcla sus aguas con las de la razón, sombras y luces formando el claroscuro que ya no nos abandonará hasta el fin de los días. Landero 2013. A veces se hace difícil describir cada camino. No basta ni es suficiente solo contarlo. Sería caer en el error de no entrar en detalles. Hay que vivirlo para entender su verdadera pasión.